Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me preguntáis en comentarios de los vídeos o por las redes sociales que os dejo por aquí cómo terminar la cría de canarios, he decidido hacer este vídeo en el que os voy a explicar cómo lo hago yo y por qué lo hago de esa manera. Sin más, empezamos. Con la llegada del calor, que generalmente en el caso de España suele ser a finales de junio o principios de julio, los pájaros comienzan a prepararse para el periodo de muda. Por lo tanto, llegados a esta fecha, es muy importante terminar la cría de canarios, separar a los reproductores para evitar que hagan una nueva puesta y dejarlos tranquilos para que comiencen el periodo de muda. A continuación, os voy a explicar paso a paso cómo suelo hacer yo para terminar la cría de canarios y por qué lo hago de esta manera. En primer lugar, lo que hago es separar en jaulas diferentes, tanto a los machos y hembras reproductoras como a los nuevos pichones. Yo suelo utilizar jaulas de metro o voladeras de este tipo, pero si tenéis la posibilidad de alojarlos en grandes voladeras caseras, pues mucho mejor. No obstante, si utilizáis jaulas de metro, tenéis que tener en cuenta que no debéis alojar a más de 7 u 8 pájaros por jaula. De esta manera evitaremos problemas de picaje, suciedad en la pluma o posibles peleas. En cuanto a los comederos, bebederos y posaderos, es importante que los posaderos estén situados a una distancia acorde para que puedan volar de un lado para otro y ejercitarse, y que los comederos y bebederos estén colocados en un sitio en el que no puedan ensuciarlos con las plumas que vayan eliminando o con las heces. También es importante que durante esta etapa le pongamos bañeras con regularidad, ya que de esta manera no solo se refrescarán para combatir la calor, sino que además conseguiremos favorecer la caída de las plumas viejas y la salida de las nuevas, puesto que al bañarse humedecen su piel, lo que hace que ésta salga más fácilmente. Las bañeras debemos colocarlas en un sitio en el que no puedan mojar las semillas, la pasta de cría o cualquier otro tipo de alimento que les coloquemos, para evitar de esta manera que los pájaros enfermen a consecuencia de hongos o por la proliferación de otro tipo de bacterias. En segundo lugar, cuando separo a los machos de las hembras, lo primero que hago es observar que tanto unos como otros están sanos y en buenas condiciones, para posteriormente desparasitarlos por dentro y por fuera, porque ya sabéis que durante el periodo de muda las defensas de los pájaros disminuyen, afectando su sistema inmunológico y haciéndolo más propenso a contraer enfermedades. Por lo que con una buena desparasitación evitamos que aparezcan parásitos internos y externos, como podrían ser los ácaros y los piojillos, que ya sabéis que se alimentan de la sangre de los pájaros y les pueden causar anemias, debilidad general, etc., impidiendo que los pájaros muden correctamente. Para desparasitarlos por fuera, utilizo este insecticida casero que os enseñé a preparar en uno de los vídeos anteriores del canal, que os dejaré debajo en comentarios, o directamente si ponéis en el buscador cómo hacer pulmosán casero os saldrá el vídeo. Este es un producto hecho a base de ivermectina, similar al que pueden encontrarse en tiendas de animales o pajarerías, y que con una simple gota en el lado derecho del cuello del animal nos aseguraremos de que no va a contraer ningún tipo de parásito durante los siguientes 4, 5 o 6 meses. Y para desparasitar internamente, en el mercado hay productos específicos a base de levamisol que nos sirven para limpiar y desparasitar el interior de los pájaros. No obstante, en el caso de que no os guste utilizar este tipo de productos, o si por algún motivo no lo podéis conseguir por vuestra zona, pues siempre podéis utilizar el ajo o el vinagre de manzana, que son productos que sabéis que le podemos aportar a nuestros pájaros en proporciones adecuadas, ya que le aportan numerosas propiedades y beneficios. Una vez que ya hemos desparasitado a los pájaros y hemos revisado que los ejemplares están todos sanos y en buenas condiciones, sobre todo en el caso de los pájaros reproductores, debemos revisar que tanto las uñas como el pico y las patas están en buenas condiciones. Si notamos o vemos que alguno de nuestros ejemplares tiene el pico algo largo, pues con la ayuda de un corta uñas vamos a recortar el exceso para favorecer que el pájaro pueda comer correctamente y evitar que pueda tener algún tipo de problema o malformación en el pico en un futuro. Y en el caso de las uñas, como ya vimos en un vídeo anterior del canal, haremos el mismo procedimiento. Si vemos que tienen las uñas excesivamente largas, con un corta uñas se las recortaremos con mucho cuidado para evitar dañar la vena que se aprecia en el interior de la uña. Y siempre a la hora de cortarle las uñas, debemos hacerlo respetando la curvatura natural de la misma. Debajo en los comentarios del vídeo os dejo fijado el enlace a un vídeo en el que os explicaba cómo cortar las uñas de los pájaros para que lo podáis ver con detalle y no tengáis ningún tipo de duda. Por otro lado, la higiene, como en cualquier periodo del año, y más concretamente a la hora de terminar la cría durante la muda, es un factor primordial para garantizar que los pájaros van a estar sanos, no va a haber ácaros ni piojillos y para reducir la probabilidad de que aparezcan algunas enfermedades. Por lo tanto, cuando queramos terminar la temporada de cría, es importante limpiar a fondo todo el aviario y por supuesto las jaulas, comederos, bebederos y demás accesorios, para evitar lo que hemos comentado antes de que puedan aparecer parásitos o enfermedades.
Otro punto importante a la hora de terminar la cría de canarios y dar paso a la temporada de muda es la iluminación. Si durante la cría los canarios necesitan más horas de luz, durante la muda, que es justamente lo contrario a la cría, los pájaros necesitan menos horas de luz para cambiar correctamente su plumaje. Por lo tanto, cuando queramos finalizar la cría de canarios y comenzar el periodo de muda, sería interesante reducir las horas de luz, puesto que con esto conseguiremos disminuir el celo de los pájaros y con ello evitamos también que haya algunas canarias que continúen poniendo después de la cría, mantenerlos más tranquilos y evitar que se puedan picar unos a otros, y en definitiva que los pájaros se preparen, hagan un buen cambio de plumas, se recuperen perfectamente de posibles desgastes de la cría y lleguen en las mejores condiciones posibles a la temporada de cría del año siguiente. Por último, a la hora de finalizar la temporada de cría, otro truco que utilizamos muchos criadores para dar paso a la temporada de muda es controlar la alimentación durante la primera y segunda semana tras separar a los pájaros. En mi caso, lo que suelo hacer y lo que a mí me recomendaron criadores con más experiencia es reducir la cantidad de semillas grasas y proteicas durante estas semanas. Y lo mismo con la pasta de cría. Intentad darle menos cantidad para que los pájaros, al ver que tienen menos alimento, pierdan celo y se vayan preparando para la muda. Esto lo podemos hacer de varias formas. La primera forma sería aportarle directamente al piste limpio su dieta, con algunas semillas grasas que queramos poner en pequeñas bizcocheras 1 o 2 veces por semana, o bien a la mixtura que normalmente estemos utilizando, añadirle una mayor cantidad del piste limpio, para reducir el porcentaje de grasas y proteínas en su dieta. De esta forma, con este cambio en su alimentación durante las primeras semanas tras finalizar la cría, vamos a conseguir que los pájaros entren en muda de una forma rápida y correcta, intentando reducir posibles problemas que pudieran aparecer. Y por supuesto, una vez que ya han pasado estas 2 semanas de adaptación al cambio de la cría a la muda, le volvemos a poner una alimentación completa y equilibrada, adaptada a las necesidades del periodo de muda de los canarios. Además, también podéis añadir junto a la pasta de cría o bien en el agua algún tipo de suplemento vitamínico o calcio para ir recuperando a los canarios, siempre administrándoselo en las proporciones y en el tiempo adecuado que nos indique el veterinario o bien el envase del producto, ya que tanto un déficit de vitaminas como un consumo excesivo provocan daños en el organismo de los pájaros. Espero una vez más que te haya servido el vídeo. Si es así, dale a like y compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas gratis al canal pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que puedas participar en sorteos y recibir los últimos vídeos del canal. Aprovecho para dejarte por aquí también más vídeos sobre cuidados y la cría de canarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.